La boutique de lujo se alzaba como un santuario de cristal y mármol en medio del bullicioso centro de la ciudad. Desde el exterior, sus amplios ventanales reflejaban la luz dorada del atardecer, haciendo que las vitrinas parecieran joyas flotantes en el aire. Las lámparas, suspendidas como gotas de un océano invisible, bañaban el interior en un resplandor cálido y uniforme, acariciando cada rincón con una delicadeza casi teatral. El murmullo de conversaciones bajas y el eco lejano de música instrumental llenaban el aire, apenas perturbando la solemnidad que reinaba en el lugar. Dentro, el ambiente estaba impregnado de una calma extraña, como si cada movimiento, cada palabra, debiera medirse con precisión quirúrgica. Clientes vestidos de alta costura se desplazaban lentamente entre percheros y vitrinas, mientras empleados impecablemente uniformados los seguían a una distancia respetuosa, atentos a cada gesto, a cada mirada que pudiera sugerir deseo o necesidad. Fue entonces cuando ocurrió. La puerta principal, una obra de arte en sí misma, con marcos de acero bruñido y cristales tan pulidos que parecían agua sólida, se abrió casi sin sonido. Como si el mundo mismo contuviera el aliento, un hombre cruzó el umbral. Era Keanu Reeves. Su entrada no fue grandilocuente ni buscó atención, pero fue imposible no notarlo. La tienda, sin proponérselo, pareció detenerse brevemente, como si un hilo invisible conectara todas las miradas hacia su figura. Vestía con una elegancia sobria, un traje negro de corte clásico, sin una sola arruga, acompañado de una sencilla camisa gris oscuro que dejaba el primer botón desabrochado, rompiendo apenas la formalidad. No llevaba joyas ni ostentaciones. Su única arma era la impecable naturalidad de su presencia. Su andar era firme, pausado, cada paso resonando suave y sólido sobre los pisos de mármol blanco veteado de gris. No era una marcha apresurada ni una caminata insegura. Era la caminata de alguien que sabía exactamente quién era y no necesitaba probarlo a nadie. Su rostro, enmarcado por el cabello oscuro ligeramente ondeado, mostraba una expresión neutra, pero con una serenidad profunda, casi mística, que hablaba de historias no contadas y batallas silenciosas. La cámara, imaginaria pero inevitable en esta escena cinematográfica, lo seguía con un lento traveling lateral, capturando el reflejo de su figura en los espejos estratégicamente ubicados, el brillo tenue que jugaba entre las fibras de su traje, y el leve contraste de su silueta contra el fondo luminoso de vitrinas repletas de relojes, joyas y piezas de alta moda. Cada pequeño detalle se volvía importante en su presencia. Las luces superiores creaban halos discretos sobre su cabeza, como si el lugar mismo reconociera su paso. Los pisos de mármol, pulidos hasta el límite de la perfección, parecían reverenciar su andar, reflejando apenas su sombra sin atreverse a alterarla. A su alrededor, las conversaciones menguaron. Las miradas de algunos clientes y empleados se alzaron discretamente, atrapadas entre la cortesía y la fascinación muda. Keanu se detuvo brevemente frente a una vitrina donde reposaban relojes de diseño suizo, admirándolos con la misma mirada tranquila con la que se contempla un cielo estrellado. No había codicia ni deseo en sus ojos, solo una apreciación genuina de la belleza creada por la mano humana. Era como si cada objeto, por breve instante, se sintiera honrado de ser observado por él. Y así, sin prisa, Keanu Reeves comenzó a deslizarse a través de la tienda, una presencia estoica en un templo de vanidades, trayendo consigo un aire de autenticidad que, en medio de tanto artificio, se sentía como un rayo de verdad pura. En el corazón mismo de aquella boutique,
más allá de los pasillos pulidos y los perfumes costosos que flotaban en el aire como una niebla sutil, una escena oscura comenzaba a desplegarse, casi oculta entre los reflejos de cristal y mármol. Al fondo, junto a una sección exclusiva de bolsos de diseñador, una figura se encogía en una esquina, luchando por hacerse pequeña, por desaparecer entre la opulencia que parecía devorarla. Era una joven mujer, vestida con ropas sencillas que contrastaban violentamente con el entorno lujoso. Su blusa de lino crudo estaba arrugada. Su bolso de imitación colgaba de su brazo con una modestia silenciosa. Su postura era un poema de tensión. Hombros encorvados, manos crispadas sobre la correa de su bolso, ojos huidizos que no se atrevían a sostener ninguna mirada. Frente a ella, erguido y prepotente, un empleado de la tienda, traje perfectamente entallado, sonrisa torcida, la miraba con desprecio apenas velado. Su voz, aunque no era alta, era filosa como un cuchillo. «Señorita, este no es un lugar para curiosear». La palabra se deslizó como veneno entre sus labios, envuelta en una cortesía forzada que sólo hacía más cruel el desprecio. «Aquí vendemos artículos que, claramente, están fuera de su alcance», continuó, ladeando la cabeza con fingida amabilidad, como si explicara algo obvio a un niño torpe. La joven retrocedió un paso, chocando suavemente contra el borde de una vitrina. El sonido leve del vidrio temblando pareció gritar en su lugar, amplificando su vergüenza en un eco de impotencia. Sus manos, pequeñas y temblorosas, se aferraron más fuerte a su bolso, como si pudiera protegerla de la humillación que la envolvía. La cámara, imaginaria pero inevitable en esta narración cinematográfica, se acercaba en un primer plano casi doloroso. Sus ojos brillaban, no de rabia, sino de una tristeza profunda, la que sólo se conoce cuando la dignidad empieza a resquebrajarse. Una lágrima, apenas nacida, se aferraba a la línea de sus pestañas, negándose a caer, luchando por conservar la última chispa de orgullo. Los gestos del empleado se volvieron más ásperos. Un ademán brusco señalando la salida, una ceja alzada con impaciencia. Y de fondo, como una ironía cruel, las lámparas de la tienda seguían esparciendo su luz tibia y perfecta sobre aquel pequeño acto de brutalidad social, como si la belleza del entorno validara la fealdad humana. Nadie intervenía. Los demás clientes, ataviados con ropas de diseñador y joyas brillantes, apartaban la mirada con disimulo estudiado, fingiendo inspeccionar vitrinas o revisar sus teléfonos. Algunos empleados, testigos directos de la escena, se movían nerviosos entre los mostradores, fingiendo ordenar papeles inexistentes, ajustar maniquíes perfectamente colocados. La música ambiental, un piano clásico interpretando piezas suaves, comenzaba a crecer, imperceptiblemente, envolviendo la escena en un manto de tristeza. Cada nota parecía una súplica muda, un reclamo a un mundo que se callaba ante la injusticia. En los espejos estratégicamente ubicados, el reflejo de la joven maltratada se multiplicaba infinitamente, como si el dolor se replicara en todas las direcciones, atrapándola sin escape posible. Sus lágrimas, su temblor, su humillación, se convertían en parte del decorado mismo, un recordatorio brutal de que en aquel templo de lujo, la humanidad podía ser tan frágil como el cristal más fino. La tensión era densa, palpable, como una tormenta a punto de estallar. Un grito oculto latía en el pecho de la joven, vibraba en las paredes, en las vitrinas, en los corazones de quienes se atrevían, por un segundo, a mirar. Era un grito sin sonido, una súplica muda, que sin embargo resonaba con la fuerza de 1000 palabras no pronunciadas. Y entonces, en medio de aquella penumbra de indiferencia y dolor,
Una presencia distinta comenzó a caminar hacia la escena. Una presencia que no necesitaba alzar la voz para ser escuchada. Una presencia que traía consigo la promesa de que la injusticia, aunque protegida por el silencio de los demás, no pasaría desapercibida para todos. La historia, en su espiral de emociones contenidas, estaba a punto de cambiar para siempre. Desde una de las amplias secciones centrales de la boutique, entre vitrinas iluminadas y percheros de terciopelo, Keanu Reeves avanzaba con esa cadencia suya, un movimiento fluido, contenido, casi meditativo. Nada en su expresión delataba prisa o impaciencia. Su porte era el de un viajero silencioso, alguien que camina no solo por un lugar físico, sino también por un paisaje interior. Fue entonces cuando algo, un sutil cambio en la atmósfera, hizo que Keanu detuviera su avance. Un susurro de incomodidad, casi imperceptible, se deslizó a través del aire cargado de perfumes caros. El eco de una voz afilada, el sonido leve de un vidrio estremeciéndose, el tenue temblor de un alma intentando resistir. Keanu, con la serenidad de quien ha aprendido a escuchar más allá del bullicio de las palabras, giró lentamente su cabeza hacia el rincón donde la injusticia se escondía. Keanu, con la serenidad de quien ha aprendido a escuchar más allá del bullicio de las palabras, giró lentamente su cabeza hacia el rincón donde la injusticia se escondía. Su movimiento no fue brusco ni teatral. Fue como el de un árbol robusto inclinándose con elegancia ante el primer soplo de viento, natural e inevitable. La cámara imaginaria, la que siempre parecía seguirlo en su viaje silencioso, captó el momento en un primer plano hipnótico. Su rostro, bañado por la luz cálida de los focos de techo, mantenía una calma pétrea, inalterable. Sus labios permanecían sellados, su mandíbula relajada. Pero sus ojos contaban otra historia. Allí, en esa mirada de océano profundo, se encendía una chispa contenida, la compasión del que sufre por el dolor ajeno y la determinación del que no puede, no quiere, mirar hacia otro lado. Era una mirada pesada, inmensa, que parecía abrazarlo todo. La humillación de la joven, la arrogancia del agresor, la cobardía de los testigos mudos. Era la mirada de un guardián. El entorno acompañaba la escena como un cómplice silencioso. El ruido ambiental, que hasta hacía poco vibraba con las notas suaves de un piano, y el murmullo educado de los compradores, comenzó a desvanecerse como una niebla disipándose. Los sonidos se amortiguaron. Los relojes brillando tras vitrinas parecían detener sus agujas. Las palabras de los otros clientes se quedaron flotando a medias en el aire. La cámara se cerraba aún más sobre Keanu, enfocando la sutil tensión de sus hombros, la fijeza implacable de su mirada. Luego se deslizaba, como un susurro visual, hacia la joven maltratada, su rostro anegado en lágrimas contenidas, sus manos pequeñas temblando en un intento inútil de protegerse de la vergüenza. Una línea invisible unía ahora a Keanu con ella, una corriente silenciosa hecha de comprensión, dignidad y una promesa no pronunciada. Y mientras el empleado continuaba con su desfile de humillaciones, ajeno aún a la presencia que se alzaba como un manto sobre la escena, algo en el aire comenzó a cambiar. Era imperceptible para quien no supiera escuchar, pero allí estaba. El ritmo de la respiración de algunos clientes se alteró. Un silencio expectante se apoderó de los vendedores más atentos. Una vibración casi eléctrica pareció recorrer la estancia, como el preludio de una tormenta contenida. Entre los presentes, algunos ojos comenzaban a buscar ansiosamente su origen. Sentían que algo monumental se estaba gestando. No sabían qué sería,
pero lo intuían en la forma en que el ambiente parecía contener la respiración colectiva. Keanu Reeves, sin necesidad de un solo gesto grandilocuente, era el centro de esa energía nueva. Su sola existencia en esa esquina olvidada de la tienda era suficiente para que el equilibrio de fuerzas empezara a inclinarse. Con una lentitud premeditada, Keanu enderezó un poco su postura, sus pies plantados como raíces firmes en el mármol reluciente. No necesitaba hablar, no necesitaba gritar. Su sola presencia, serena e inamovible, era un anuncio silencioso de que la injusticia había sido vista y que muy pronto sería confrontada. En la tensión contenida de aquel instante se sentía ya el susurro de un cambio inevitable. El guardián había elegido actuar. El mundo, dentro de aquella boutique de lujo, estaba a punto de recordar que a veces, en el silencio más sereno, se encuentra el poder más imparable. El aire, cargado de una tensión casi física, vibraba como una cuerda tensada a punto de romperse. Los segundos parecían dilatarse, estirándose en una eternidad suspendida mientras la joven, aún acorralada, bajaba la mirada, esperando, sin esperarlo de verdad, que alguien pusiera fin a su humillación. Entonces, como un faro que corta la niebla en medio de la noche, Keanu Reeves dio un paso adelante. Sus movimientos eran firmes, medidos, tan silenciosos que apenas perturbaban el eco de la tienda. Cada pisada sobre el mármol, un leve roce de suelas impecables contra el suelo reluciente, era una declaración muda de propósito. No había ira en su rostro, ni ansiedad, ni dramatismo innecesario. Solo una calma absoluta, imperturbable, la calma de quien ya ha tomado una decisión irrevocable. El agresor, entretenido aún en su pequeño espectáculo de poder, no notó la aproximación inmediata. Fue el súbito cambio en el ambiente lo que lo obligó a levantar la vista. Y cuando sus ojos encontraron a Keanu, su expresión de superioridad comenzó a desmoronarse lentamente, como una máscara de yeso agrietándose al contacto con el calor. Keanu se detuvo entre ellos, interponiéndose sin una palabra, como una muralla inamovible entre la violencia y la vulnerabilidad. La cámara imaginaria, en un movimiento de cámara lenta, capturaba el contraste entre ambos hombres, el agresor, agitado, de gestos bruscos, y Keanu, de postura firme, hombros relajados, manos sueltas a los costados, respirando profundamente como si el universo entero conspirara para sostenerlo. El silencio fue total. La música de fondo se extinguió, absorbida en un vacío sonoro que sólo amplificaba la gravedad del momento. Con voz baja, profunda, y una claridad que perforaba el aire, Keanu habló. ¿Te sientes más grande hiriendo a alguien más pequeño? Su tono no fue acusador, sino simplemente inquisitivo. Una pregunta lanzada al corazón mismo del agresor, despojándolo de toda máscara, toda excusa. El empleado, balbuceando, intentó recuperar su compostura. Yo solo estaba cumpliendo las reglas de la tienda. Keanu inclinó levemente la cabeza, como un juez que escucha antes de dictar sentencia. Sus ojos, oscuros como un bosque profundo, no parpadearon. La compasión, dijo, cada palabra marcando el espacio como campanadas en la quietud, siempre debe estar por encima de cualquier regla. El agresor, reducido ahora a un montón de inseguridad, dio un paso atrás. La tienda entera contenía el aliento. Algunos clientes miraban abiertamente. Otros apenas podían disimular su necesidad de ver cómo se desarrollaría aquella escena que parecía salida de un sueño improbable. Y entonces, sin previo aviso, el empleado, en su humillación y rabia, intentó empujar a Keanu. Un gesto torpe, desesperado.
Lo que siguió fue pura poesía en movimiento. Keanu no se movió de su sitio. Con un movimiento fluido, casi imperceptible, desvió la mano del agresor con una ligera torsión de muñeca, usando la propia fuerza del otro para desequilibrarlo. No hubo violencia, ni daño real. Fue más un acto de redirección que de combate. El agresor perdió el balance y tropezó hacia atrás, cayendo torpemente contra una de las vitrinas, que milagrosamente no se rompió, pero vibró al impacto, produciendo un sonido seco y dramático. La cámara capturó ese instante en cámara lenta. El rostro del agresor, el temblor de los cristales, la serenidad total de Keanu, que simplemente bajó su brazo y permaneció quieto, como si nada hubiera ocurrido. Chispas de luz, reflejos de los focos en el mármol y el cristal, brillaban alrededor, bañando la escena de un resplandor casi etéreo. Cada gesto, cada respiración, cada parpadeo, estaba cargado de una gravedad que pocas veces se sentía en la vida real. Keanu se giró entonces hacia la joven. Sin invadir su espacio, con un simple gesto de la mano abierta, le ofreció acompañarla lejos de ese rincón de dolor. No necesitó palabras. Ella, con lágrimas silenciosas surcándole el rostro, asintió apenas. Se aferró a esa mirada como a un salvavidas en medio de un mar de indiferencia. Los empleados, los clientes, incluso los relojes parecían haberse detenido para observar al hombre que sin alzar la voz, sin recurrir a la violencia brutal, había restablecido el equilibrio moral en aquel santuario de apariencias. En su figura, tranquila pero indomable, Keanu Reeves dominaba la escena, y su sola existencia recordaba a todos los presentes una verdad olvidada, que la verdadera fuerza no reside en la agresión, sino en la defensa del débil, que la verdadera elegancia es proteger, no humillar, y que a veces los héroes no llevan capa, solo caminan entre nosotros, como guardianes silenciosos, esperando el momento justo para actuar. El estruendo sordo del cuerpo contra la vitrina se había extinguido hacía segundos, pero el eco emocional de aquel instante seguía vibrando en cada rincón de la boutique. Una calma densa, conmovedora, se había asentado sobre todos los presentes, como un manto de neblina que aplaca hasta el más mínimo susurro. Keanu Reeves permanecía allí, erguido como una estatua viviente, justo en el centro de la escena. Su figura, bañada por la luz templada de los focos de techo, irradiaba una serenidad abrumadora. Respiraba despacio, con la cadencia de quien sabe que no hay prisa para la verdad. A su alrededor, el mundo parecía haberse detenido en una fotografía eterna. Vitrinas relucientes, maniquíes impecables, pisos de mármol que reflejaban su silueta como si quisieran eternizarla. Cada empleado, cada cliente, hasta los cuerpos temblorosos de los guardias de seguridad, había dejado de moverse. Con la misma naturalidad con la que había actuado antes, levantó la mirada y habló. Su voz, aunque baja, recorrió todo el espacio como una ola serena e imparable. No necesitó alzarla. Su tono era cálido, grave, cargado de una autoridad que no venía de la fuerza, sino de la autenticidad. Las palabras tienen peso, comenzó, su mirada recorriendo los rostros de los presentes. Cada frase que decimos, cada gesto que hacemos, puede levantar a alguien o puede destruirlo. El eco de sus palabras pareció tocar algo profundo en la multitud. Algunos empleados bajaron la cabeza, avergonzados. Un cliente, de mediana edad, parpadeó varias veces, como si luchara contra un súbito brote de lágrimas. Keanu giró ligeramente hacia la joven aún temblorosa, que ahora se sostenía mejor, como si solo su presencia le hubiera devuelto algo de la fuerza perdida. «Cuando ves a alguien en necesidad», dijo, su voz aún más suave,
y eliges no actuar, te conviertes en parte de su dolor. De nuevo, su mirada se alzó hacia el conjunto de la sala. Sus ojos oscuros, serenos, parecían ver a cada persona, uno a uno, atravesando las máscaras de indiferencia que la sociedad enseña a usar. No se necesita fuerza bruta para ser valiente, continuó. Se necesita coraje para ser amable, coraje para ponerse de pie cuando nadie más lo hace, coraje para proteger, para consolar, para ser humano en un mundo que a veces olvida la humanidad. Mientras hablaba, la cámara imaginaria recorría lentamente los rostros. Una joven vendedora que se mordía el labio para contener la emoción. Un hombre de negocios que asentía despacio, como si esas palabras cayeran sobre heridas antiguas. Un adolescente, de mochila al hombro, que miraba a Keanu como si estuviera viendo a un gigante invisible. Keanu no predicaba, no sermoneaba. Cada palabra era ofrecida como quien ofrece agua limpia en un desierto, sin imposición, sin expectativa, solo con la esperanza de aliviar la sed que ni los presentes sabían que tenían. Hubo un instante, un solo instante, en que todo quedó suspendido, y en ese momento fue como si cada alma en aquella boutique decidiera, silenciosamente, ser un poco mejor, ser un poco más valiente, ser un poco más compasiva. Keanu respiró hondo. Sus hombros, por un breve segundo, parecieron relajarse más aún. Se acercó un paso hacia la joven. Sin tocarla, sin invadir su espacio, le ofreció una sonrisa tenue, auténtica, como una promesa silenciosa de que, a pesar de todo, el mundo aún podía ser un lugar digno. Luego, giró sobre sus talones, su abrigo oscilando levemente con el movimiento, y caminó hacia la salida. No esperó aplausos. No buscó reconocimiento. El héroe verdadero no necesita testigos ni trofeos. Su mayor victoria está en las huellas invisibles que deja en los corazones de aquellos a quienes toca. Cuando la puerta automática se abrió con un susurro y Keanu Reeves cruzó el umbral hacia la ciudad iluminada por los últimos rayos dorados del atardecer, dejó tras de sí no solo un silencio sobrecogedor, sino también una lección eterna. Que un solo acto de coraje puede cambiar el curso de 1000 indiferencias. Que la verdadera grandeza no es alzarse sobre otros, sino elevarlos. Y que a veces basta con una sola voz serena para recordar al mundo quiénes podemos ser. La puerta de la boutique se cerró lentamente tras la figura de Keanu Reeves, y durante unos instantes, el murmullo tenue de la ciudad que palpitaba afuera quedó atrapado en los cristales, como una caricia lejana. Dentro, el silencio persistió, pero ya no era el silencio tenso de antes, sino uno diferente, un silencio lleno de vida, cargado de una energía nueva, vibrante como la primera brisa después de una tormenta. La tienda, con sus vitrinas relucientes y sus lámparas de luz cálida, comenzó a retomar su ritmo habitual. Pero algo esencial, había cambiado. Era casi imperceptible al ojo casual, pero flotaba en el ambiente, como un perfume sutil que impregnaba cada rincón. Los empleados, que momentos antes miraban al suelo, ahora cruzaban miradas significativas, como quienes han compartido algo que no se puede describir, pero sí entender. Una vendedora de cabello recogido, aún con los ojos húmedos, se acercó a la joven que había sido maltratada, ofreciéndole una sonrisa genuina y un vaso de agua. Un cliente mayor, de traje oscuro, dejó discretamente su lugar en la fila para ayudar a recoger unos accesorios caídos durante el altercado. Un guardia de seguridad, antes indiferente, miraba su propio uniforme con renovada responsabilidad, como si ahora pesara distinto sobre sus hombros. Los focos del techo, que antes parecían impersonales, ahora bañaban las vitrinas con una luz más suave, casi dorada.
Era como si la tienda misma hubiera inhalado una bocanada de humanidad y exhalara ahora esperanza. En el exterior, bajo el cielo teñido de naranja y violeta por el atardecer, Keanu caminaba. Su silueta, recortada contra la luz crepuscular, avanzaba con la misma calma estoica que había mostrado al entrar. Pasos firmes, espalda recta, la chaqueta oscilando suavemente al ritmo de su andar. No miraba hacia atrás, no buscaba reconocimiento. Cada paso que daba era una declaración silenciosa de principios, un recordatorio de que la verdadera grandeza camina ligera, sin necesidad de aplausos. A medida que se alejaba, las cámaras imaginarias no lo enfocaban de frente, sino que lo mostraban de espaldas, disminuyendo lentamente su figura mientras la ciudad crecía a su alrededor. Una jungla de luces, de sueños, de luchas silenciosas que aguardaban su propia oportunidad de encontrar héroes anónimos. Pero en aquella tienda, tras la puerta automática que ahora zumbaba suavemente, las huellas invisibles de que no habían quedado grabadas en el alma misma del lugar. Un niño pequeño, que había presenciado todo desde el regazo de su madre, preguntó en voz baja: ¿Quién era ese señor? La madre, sin encontrar palabras suficientes, simplemente sonrió y acarició su cabello, como si supiera que la respuesta no necesitaba ser dicha, sino vivida. Mientras tanto, en los gestos sencillos, una mano tendida, una sonrisa ofrecida, un respeto renovado, la semilla plantada esa tarde empezaba a germinar. Nadie volvería a mirar igual la compasión. Nadie olvidaría que un solo acto de bondad puede iluminar hasta el rincón más frío. Y así, bajo la pálida luz de las vitrinas, entre los destellos de los cristales, flotaba todavía una estela luminosa. La lección silenciosa de un hombre que había pasado, actuado, y cambiado todo sin pedir nada a cambio. Porque hay presencias que no necesitan permanecer para ser eternas. Y en esa boutique de lujo, entre mármoles brillantes y perfumes costosos, había quedado algo infinitamente más valioso que cualquier joya. El recuerdo de un gesto de humanidad. Una chispa de esperanza, ardiendo suavemente, para quien se atreviera a mirar.